nada porque me enfermé. Estoy viendo los nuevos capítulos de esta semana de la docuserie de Taylor. A mí sí me gustó el 1 y el 2. Mis amigos Swifties dicen que les gustó más el 1, evidentemente porque era como el boom, ¿sabes? Y aparte hablaba sobre qué onda con la gira y cómo fue todo lo de el atentado que hubo. El segundo era más sobre los bailarines y a mí me gustó porque literalmente está hablando de las personas que están haciendo, que hicieron el show posible. Pero ay, no saben la sensación tan agridulce que tengo al verlo, porque como yo no pude ir al concierto, pues porque me estafaron por pendejo. Yo fui a Ciudad de México para el concierto y aparte porque yo iba a ir a ver a un doctor y un psiquiatra. Fui a esas dos cosas y estuve ahí como un mes, creo. El caso es que durante esa estadía yo iba a ver a Taylor Swift. Ya tenía mi boleto. Más bien ya me iba a llegar. X, no hablemos de eso. Cuando supe que ya no iba a ir y llegó el día, yo estaba muy triste. De por sí ya estaba triste, por eso iba al psiquiatra. Y aparte me pasa esa mamá y fue como, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago aquí? Ya me quiero ir. Y mi mamá me dijo, hija, para que no estés tan triste, para que nos distraigamos, vamos a pasear. Y no se me ocurrió que ese mismo día, obviamente en toda la ciudad iba a haber moros con su vestuario del concierto y con sus friendship bracelets. Y yo, mamá, ¿por qué? ¿Por qué salimos hoy? Pues no sé. Y yo, y ya no pasó nada, hija. Y yo, ¿cómo que no pasa? Y pasó el tiempo, yo dije, bueno, yo voy a dejar de ver cosas del concierto por ahora, porque pues me pone triste. Estaba como en un duelo, si se puede decir. Dejé de entrar a Instagram, a Facebook, no quería hablar con mis amigos que fueron. Yo estaba así como, no quiero saber nada ahorita hasta que entre en razón de que no pasa nada, de que algún día voy a ir a un concierto de ella, pero sigo pensando que sí, iré algún día, pero este era especial, este era el concierto. Tuve que aceptar eso y me costó mucho, me costó muchísimo. O sea, de verdad yo dejé de escuchar a Taylor por meses, pero pues evidentemente yo quería volver a sentirla, a sentir su música. Me daba miedo empezar a ver el documental y ver lo que me perdí. Eso me pasó cuando fui a ver la película del Eras. Es que yo creo que si no hubiera conseguido boletos, si no hubiera tenido la esperanza siquiera de ir, no me habría dolido tanto. Pero yo sí iba a ir. Ya no me duele tanto, ya lo asumí, pero sí me emociona. Me emociona en el buen sentido ver a todas las personas que estuvieron ahí y lo felices que estaban y toda como la unión Swiftie. O sea, es que los fandoms en general hay una hermandad muy rara y muy bonita en la que sientes que perteneces a algo y que conoces personas con un mismo interés que tú. En el concierto de Blackpink, fue mi primer concierto como grande al que fui, como de mucha gente en el estadio y de un fandom tan grande como es el de Blackpink. Como que me di cuenta de que habíamos miles de personas en un mismo lugar para lo mismo, para escuchar a las mismas personas, la misma música y sentir casi las mismas emociones. Eso me emociona de ver el concierto de Taylor. Todos están ahí para lo mismo y que es para verla a ella, y me gusta que ella lo sabe. Ella lo tiene muy claro y ella lo dice siempre, que lo que hace es, pues, en primer lugar para ella desahogarse, escribir sus canciones, hacerle un álbum, hacerle un concepto y luego se vuelve como algo para los fans. Siento que eso es lo que le ha funcionado, que saben dónde está parada, cómo ha llegado ahí, lo mucho que ha trabajado y quiénes la han llevado ahí en su mayor parte. Ya van varias veces que tengo ganas de llorar, sobre todo con verlos a todos, porque si veo una película o una serie o algo en lo que me involucre mucho, no puedo evitar pensar en las personas que hicieron eso, en quién lo escribió, quién lo produjo, quién lo actuó. Son personas que tenían un sueño y que lo están haciendo. Están logrando que esa serie, esa película o esa música me transmita lo que me transmite. Uno la ve como una princesa con su ropa, con sus vestidos, como si fuera de otro planeta, porque parece. Es un humano que está ahí por horas, brincando, cantando, cambiándose de ropa. Me hace admirarlos más a este tipo de artistas.
a ella en específico, a todo su equipo. También son humanos, o sea, tú los ves ahí bailando y dices, güey, ese humano, cuando tuvo que trabajar para hacer eso, güey, y para que yo sienta lo que estoy sintiendo, se me hace súper alucinante. No sé. Iba a decir algo y se me olvidó. Ay, me siento de la shit. Tengo la teoría de que me gusta mucho ver el detrás de cámaras de las cosas o el detrás de escena de las cosas porque yo estudié comunicación. Me acuerdo que cuando yo estaba chica veía de que el diario de la princesa en el DVD y había para cambiar el idioma tú puedes poner en los DVDs los comentarios de la gente que la hizo. Y yo no sé por qué a los 10, no sé cuántos años tenía, ponía eso y me ponía a escuchar cómo hicieron las escenas, los detalles de cuando hicieron eso que estás viendo, y a mí se me hacía mega increíble. Y también lo hacía con las películas de Harry Potter, por ejemplo. De hecho, ahorita que salió Stranger Things en YouTube, estuvieron subiendo el detrás de cámaras de los episodios. Y eso han hecho desde siempre, pero no sé por qué nunca se me había ocurrido entrar a ver cómo. Y ahorita, que es la última temporada, pues se me antojó verlo y es increíble. Miren, enséñales tu nuevo corte de pelo. Y ya se le ven sus ojitos, porque ya no se le veían sus ojitos a mi nene. Y ahora me puede chantajear más fácilmente porque nada más me mira y yo me derrito. Ya suéltame. Yo tengo que llorar en secreto porque Jairo nada más me escucha llorar y se pone muy nervioso. Ya lo traumé, pobrecito, la verdad. Porque aquí entre nos, cuando me da ataques de ansiedad, él se pone mal, no sabe cómo ayudarme, no sabe. Y en parte a mí me estresa, pues porque de por sí no puedes respirar cuando tengo un ataque de ansiedad. Y en parte sé que me tengo que calmar para, de todas maneras, tranquilizarme, y aparte para no alterarlo a él. Pero en momentos así, X en los que nada más como que yo digo, quiero llorar. Nada más hago así. Y él lo sabe, no sé cómo lo sabe, pero sabe que pues que estoy llorando. Y viene y se desespera y me quiere lamer todas las lágrimas y se pone mal. Y a veces solo quiero llorar un poquito, como viendo una serie o viendo a Taylor Swift. No estoy llorando, hijo, no estoy llorando de verdad. Últimamente tengo mucho antojo de chocolate, pero no me gusta mucho el chocolate abuelita porque se me hace muy dulce. Solamente le puse una cucharadita de cacao y un chorrito de azúcar de jarabe, pero pues le puedes poner el azúcar que tú quieras. Y es como una taza. Creo que le voy a poner un poco más. Oh, siempre hago un desastre. Cuando compré esta taza venía con este chocolate y estos bombones. Estaba usando los bomboncitos porque como este ya no es tan dulce, yo pensé que no me iba a gustar justo porque son dulces, pero no, sí me gustan. Voy a guardar un poco más para otro chocolate. Por cierto, no les enseñé que ya organicé este cuarto. Es que ustedes no lo vieron, pero todo esto estaba lleno de cosas. Utilicé provisionalmente este mueblecito que se va a caer, en realidad no va a durar. Al menos ya hay espacio, porque aquí hay cosas de las que se usan normalmente, pues no sé, repuestos de cosas. Estas cajas las estoy reutilizando para las bolsas del súper. Me di cuenta que tengo un montón. Aquí hay chiquitas y aquí hay grandes. A lo mejor las decoro o consigo como así, pero no sé. Allá hay pues cajas de almacenamiento. Aquí van las cosas de Navidad que ahorita se están ocupando. Pues todas las bolsas. Esa cosa que era para el patio, pero que al final no se ocupó, se ocupó otra. Y la tengo que vender, es enorme. Mi guitarra. Y aún no sé en dónde lo voy a poner. Estaba antes en este librero improvisado que también está a punto de morir, porque obviamente no le alcanza
o sea, no aguanta el peso. Ese estaba aquí, pero creo que lo voy a poner en la ventana. Hablando de la ventana, antes no tenía cortinero ni cortina y me entraba el sol cuando yo estaba aquí en el escritorio y había un buen de calor. Pero ahora ya tiene cortina, ¡yay! La neta, no se me antojaba nada estar en mi escritorio y mi escritorio es mi lugar favorito. La verdad, preferí ver algo que ya sé que me gusta, porque hoy tengo un poco de prisa y no tengo muchas ganas de ver algo tan nuevo. Y porque las películas que vi estos días, que fue la de Que dures el amor y La Navidad está servida, pues no me... O sea, están buenas, cool, nice, pero hoy no tengo ganas de ver algo así. Y esta me gusta un poco más. ¿Ya es la final? Ya el 31 ya es el último. Digo, ya es la última temporada, ya es... Sí. Estuve viendo el detrás de cámaras, está muy interesante. Ya bueno, termino el libro de Tuya por Navidad. Estoy a nada, a 9%. Es que se puso bueno porque ya estamos en el final. Este libro trata de, pues, la historia de amor y un poco de spice. Creo que es el atractivo del libro, pero la historia de la protagonista es sobre su conflicto familiar y eso está bueno. Como que la trama principal, aparte del romance, es la trama de ella y su familia. Güey, y el tema del ex, es que ese güey, no. No sé si el ex es importante. Creo que no. Creo que no es importante. Creo que nada más es como el eslabón que une todas las piezas. Pero aún así es insignificante. ¿Entiendes? Y lo que siento por este güey, que es el ex, es lo mismo que sentí con el ex en el K-drama Will You Marry Me, creo que es. Es prácticamente esa dinámica entre el triángulo amoroso, que es la protagonista, el ex cucaracho y el que finge una relación con ella. Pero bueno, el cucaracho es así como, aunque el de Will You Marry Me me molestaba más, yo le tenía que adelantar porque no lo soportaba. Por lo menos aquí no tengo que saber mucho de él porque es un poco menos importante. Ay, no. Eso se está poniendo cada vez peor. Es que podría decir que no son temas familiares importantes, pero en el contexto, o si lo has visto o vivido de primera mano, sabes que sí es así. Estas cosas sí pasan en las familias. Ay, no. Ay, no. ¿Cuántos plot twists va a haber en esta? Plot twist va a haber en esta novela. Eso sí, no lo vi venir. Comentarios rápidos sobre este libro. Es entretenido, una buena comedia romántica navideña, buen plot twist, si se le puede llamar así, buen desenlace también. Hay algunas cosas de que siento que fueron muy rápido en la relación, pero les digo, es un libro corto. Aún así,
todo pasó muy rápido, pero pues no les puedo decir porque si no será un spoiler. Pero estuvo entretenida, me sacó del bloqueo lector, fue algo de Navidad. ¿Cuántas estrellas le ponemos? A ver, según mi ranking, esto es mi ranking. Está bien, pero no es un favorito. Yo creo que sí, 3 estrellitas. Me gustó mucho, lo recomiendo. No, es que sí me gustó mucho. Yo creo que un 3,5. Entre está bien, pero no es un favorito y me gustó mucho, lo recomiendo. No sé si yo seguiré leyendo a esta autora que se llama Becca de Verux. Porque ok, ahorita fue una novela romántica. Entre comedia, entre dark romance, entre Navidad y todo esto, y fue corta. Y el tipo de spicy que tiene no es muy fuerte, porque en realidad el dark romance no es mi fuerte. Entonces hay libros que he intentado leer de dark romance que no son para mí. Entonces sí, no sé cómo sean los libros de ella. En realidad este libro lo recomendó una TikToker que se llama Coco. Ella pues lee mucho dark romance. Creo que el único gusto compartido que tenemos es el de Ali Hazelwood. Y sí, o sea, entiendo como cuáles son los libros que a ella le gustan y no todos quedan con lo que a mí me gusta, pero me gusta ver pues comentarios porque ando muy perdida últimamente, la verdad. Antes estaba con las distopías porque pues fue con lo que empecé a leer. Pues la fantasía en general me gusta, pues el romance tipo Ali Hazelwood. Siento como que hay tantos géneros que todavía no encuentro el mío, y es curioso porque mis libros favoritos de la vida son muy distintos entre sí. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre es mi saga favorita del mundo. La serie de El Cazador, al menos los 2 primeros libros, que es hasta donde he llegado, no tienen nada que ver con Los Juegos del Hambre. Orgullo y Prejuicio es un clásico, un romance, no sé, no es solo romance, pero ¿me entienden? Ali Hazelwood, hasta ahora el que más me gusta es La Teoría del Amor y Novia. Déjame ver si no los tengo aquí anotados. No es amor, me encantó, sí cierto. No tiene nada que ver con Orgullo y Prejuicio, con Cazadores de Sombras, con Los Juegos del Hambre, con El Cazador. Entonces siempre es como, no tengo idea qué leer, no tengo idea qué se me antoja, aunque siempre recurro al romance tranqui, porque es lo que me hace como tener constancia en la lectura. Aunque no he encontrado una fantasía que se me antoje, porque después de Alas de Sangre ya no he encontrado otro, porque Alas de Sangre me gustó mucho, pero Alas de Hierro me aburrió y pues ya no se me antoja otra fantasía. Estoy mega perdida en ese sentido. Mucho contexto, mucho bla bla bla. ¿Qué voy a leer ahora? ¿Para qué lo guardo si lo voy a cargar? Bueno, bye. Hoy es Navidad, pero la verdad no me siento tan feliz. Creo que es porque pues cuando creces ya no es la misma emoción que cuando estabas niño, y es entendible. O sea, uno tiene que hacer la magia de las cosas si es que te gusta, claro, porque tampoco tiene que gustarte la Navidad a la fuerza. Conforme pasa el tiempo cambia el significado de la Navidad para cada uno, y sí me está costando como darle un nuevo significado. Ahorita me voy a hacer un café. Probé este que es colombiano y me encantó, la verdad. Dice que es oscuro, pero no está amargo, porque he probado oscuros que están muy amargos y no me gustan. Y este dice que tiene baja acidez, cuerpo y aroma, pues está casi al final, bueno, o sea, más fuerte. Entonces, a pesar de que es oscuro, no está tan amargo, y además tampoco está tan ácido, porque es un poco difícil encontrar como el sabor que más te guste. Los que son de Chiapas
normalmente son más ácidos y no me gusta tanto cuando están ácidos, a menos que pues ese café, esa marca que compré no sea tan ácida, porque por ejemplo en Starbucks hay un café que se llama Chiapas, que es bastante ácido y no es mi favorito, la verdad. En cambio, por ejemplo, en Sanborns, el café de Sanborns es una combinación de Chiapas y Oaxaca, creo, o Veracruz. Creo que Veracruz. Y a pesar de que el café de Chiapas es ácido, no sé si es por la combinación con el de Veracruz, que como que lo nivela, y el de Sanborns es de mis favoritos. Y una vez probé el café oscuro, un café oscuro de Costco, pero era muy amargo, muy amargo, y no, tiene que ser como un intermedio, ni muy ácido, ni muy amargo. Y normalmente el café que es tostado medio es el que es así como intermedio en sabor, y este que es oscuro me causa, o sea, no sé por qué, a pesar de que sea oscuro, no es amargo. Pero bueno, cosas mágicas del café. Una de las cosas que menos me gustan de la Navidad es cocinar, porque cocinar no es mi cosa favorita, menos en grandes cantidades y menos para otras personas, porque entro como en pánico y es como, no sé si quedó bueno, si les guste, ¿sabes? Como que esa sensación de expectativa no me gusta. Entonces hoy voy a hacer una pasta que es como macarrones con queso. Es como una pasta blanca con pues quesito. De esas que le ponen camarón o pollo, pero pues yo no le voy a poner ninguna de esas dos cosas. Y como yo no como carne, seguramente los demás lleven cosas con carne. Y pues así me aseguro de que yo tenga algo que comer. Otro día compré un pollo no pollo, pero no me gustó. Es que hay una marca que es la Not. Ese sabor del pollo sí me gusta, pero solo lo he probado en nuggets y en las bolitas de picante. Quise probar otra marca y no me gustó nada. Creo que ya no voy a experimentar tanto, porque en realidad a mí no me gusta el sabor de la carne. Solamente me gusta la presentación o las texturas. Sé que hay gente que dejan de comer carne y extrañan el sabor de la carne. En mi caso no, desde que dejé de comer carne, el sabor de la carne no me gusta. Pero las versiones de no pollo que he probado, por ejemplo, no tienen un sabor tan raro de pollo. Simplemente es como el toque y como la textura. Y a mí me gusta que no predomine el sabor falso del pollo. Y en este caso como que sí sabe mucho a pollo falso. Y pues no es lo que yo estoy buscando. Esta es la marca de imitaciones vegetarianas que me gusta. Es mi favorita de sabor pollo. ¿Por qué? Porque me dejé llevar, ya que me gusta ese sabor, y experimenté con el sabor bistec o sabor res y no me encantó. Pero eso es porque imita el sabor de la res y a mí no me gusta el sabor de la res. Si tú estás evitando comer carne pero te gustan los sabores de la carne, tal vez sea una buena opción para ti. Esa es la otra que se me antojó porque es como empanizada, pero no me gustó. Y yo quería como otra presentación que no sea en nugget, que sea como en, ¿sabes? Como en milanesa. Por eso es que la compré. Porque voy a volver a probar otras versiones de la marca de Notco. Un no pollo, pero en milanesa. Y quedarme ahí. Ya no voy a experimentar más. Mejor hago mis propias hamburguesitas. Ya sé cuáles hamburguesas me gustan, cuáles salchichas, cuáles... ¡Ah! Es que el tema... Uy, ¿escucharon eso? Debe ser el viento. No sé si calentar la leche hoy. No sé, amigos. Hoy es un día un poco raro.